La Legión del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 31. El informante de Jason, al mediodía, hizo claramente mortal lo que iban a enfrentar cuando las hostilidades comenzaran. Legion está consolidando abiertamente sus tropas, le dijo Rafael a Elena, después de escanear el reporte. ¿Qué tan malo? Sus números siempre han sido más grandes que los míos, una consecuencia de su edad. Elena no necesitó que Rafael lo explicara detalladamente para darse cuenta que Li Yuan había sido mantenida bajo control antes, solamente porque cada miembro de la cátedra era más o menos igual en poder. Así, Li Yuan arriesgaba la muerte en una pelea. Eso, claramente, ya no aplicaba. ¿Hay alguna posibilidad de que Nueva York no sea el objetivo? No. Le mostró un pedazo de papel grueso, la textura de seda irregular, como si fuera hecho a mano. Un mensajero trajo esto justo antes de que vinieras de la enfermería. Elena no podía leer el mensaje, pero reconoció el lenguaje como un antiguo angelical que vio en uno de los libros de historia de Yesamí. Es una declaración de guerra, supuso. Li Yuan es civilizada hasta el final. Con expresión dura, miró de nuevo el informe de su jefe de espías. Jason también confirma que no hay identificación alguna, que ella haya ganado la habilidad de causar enfermedad, y el hecho de que no estuvo en las proximidades de Amanat en el tiempo de la infección de Kala corrobora la teoría de que tiene un conspirador. Entonces podríamos estar por enfrentar no solo a uno, sino a dos arcángeles enemigos. Mientras tanto, la enfermería de la torre permanecía llena. Solo 3 de los combatientes heridos, habiéndose recuperado lo suficiente para reincorporarse a sus escuadrones. La buena noticia, sin embargo, era que con las transferencias desde fuera de la ciudad principal, no estaban tan mal en desventaja como Li Yuan podría creer. También tendremos la ventaja de pelear en casa, señaló Rafael, cuando ella compartió sus pensamientos. Mientras que sus luchadores deberían llegar volando. Le hablaré a Elijah. Probar las fuerzas de nuestras alianzas. Las probabilidades cambiarán dramáticamente si nosotros y nuestra gente se mantiene unida. Dejando a Rafael hablar al otro arcángel, voló con la intención de colarse a visitar a Eve durante su descanso en la escuela. Los recientes correos electrónicos de su hermana tenían un matiz de ansiedad, que no le gustó y planeaba llegar al fondo del asunto. Solo porque el mundo iba a ser un infierno, no quería decir que Elena estaba a punto de abandonar a la pequeña niña que la necesitaba. Sin embargo, apenas voló una manzana cuando el latido sordo en sus sienes aumentó repentinamente en volumen y duración. ¡Maldición! El palpitante dolor de cabeza era su propia culpa. No volvió a la cama la noche anterior y, a pesar de la curación de Rafael, le había dado a su cuerpo un shock con su implacable vuelo sobre el mar. Fue ahora que le decía que o descansaba o el cansancio le patearía el trasero sin advertencia. El palpitar se convirtió en un apuñalamiento. Haciendo una mueca, se dio cuenta de que no lo sería de ninguna utilidad a Eve si estaba distraída por una migraña. Y si medía bien, podía alcanzar a su hermana después de la escuela y antes de que Jeffrey regresara a casa. La madre de Eve, Gwendoline, sabía que Eve necesitaba la guía de un compañero cazador. No bloquearía a Elena de hablarle a su hija. Decisión tomada, Elena se desvió al enclave y, despreciando la oferta de Montgomery de almuerzo, fue escalera arriba. Tan pronto como me levanté, le aseguró. El mayordomo frunció el ceño y le recordó que Kerr le había ordenado que comiera de forma regular con alto contenido proteico para alimentar su creciente inmortalidad. 10 minutos más tarde, despojada de sus armas y botas, pero aún en su traje de cuero de combate, se acostó sobre la colcha para una siesta
de poder que le mantendría por el resto del día. Volvió a soñar, pero este sueño era diferente del que estuvo a punto de romperla en Amanat. No había sangre, ni muerte, ni gritos. Ahí estás. Marguerite levantó la mirada del pastel que mezclaba en el mostrador. Rayas de harina en sus mejillas, de donde sin duda había empujado obstinados mechones de cabellos tan claro como el de Elena. Su padre lo llamaba luz de sol capturada. Siéntate, Shelly. Habla con tu mamá. Mamá. Incandescente esperanza en su sangre. Cruzó el reluciente piso de la cocina para tomar asiento en el mostrador, frente a la hermosa mariposa que era su madre. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi tonta Elena, rió Marguerite, los largos colgantes en sus orejas tintineando con la tenue y familiar música, que era una parte de los tantos recuerdos de su madre. Sabes que el cumpleaños de tu hermana es mañana. Este pastel debe estar listo esta noche. ¿Por qué no picas las cerezas negras? Recogiendo el pequeño cuchillo que era el único que le confiaría Marguerite, Elena empezó a cortar las cerezas en pedazos más pequeños, mirando de vez en cuando a su madre por un estímulo. Ella había estado aquí antes, sus dedos más pequeños, sus piernas colgando del taburete en que se balanceaban, y su hermana Belle en la mesa de la cocina detrás de ella. «Shh, corta cosas», dijo Belle, cuando Elena intentó hablarle sobre un programa de televisión. «Tengo que escribir un tomo sobre Romeo y Julieta para la tarea de inglés. ¿Puedo bailar contigo más tarde? Solo si me traes algunas cerezas». Hoy, Marguerite y Elena se encontraban solas en la cocina, aunque el blog y el lápiz de Belle se hallaban en la mesa como si acabara de salir por un segundo. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo, sin dejar de usar el pequeño cuchillo, aunque tenía cuchillas más largas y afiladas en las vainas de sus brazos. «Mi bonita bebé, puedes preguntarle a tu mamá lo que sea». Sus ojos chispeantes, su sonrisa radiante. «No tan grande, Elena, pequeños pedazos». «Sí, mamá». Concentrándose, cortó unos más y le enseñó a su madre. «¿Así? Perfecto». Una caricia de dedos amorosos en sus mejillas antes de que Marguerite regresara a su mezcla. «¿Cuál era tu pregunta?». Elena siguió con la cabeza gacha, incapaz de mirar a su madre cuando hizo la pregunta que le perseguía por más de una década. «¿Por qué?». Fue un susurro. «¿Por qué nos dejaste a mí y a Beth?». Su labio inferior temblaba, sus ojos ardían. «Papá estaba roto. Sabes que él está roto». «Dame esas cerezas». Aceptando el bolo de cristal cuando Elena se lo tendió, su visión borrosa, Marguerite las vertió en la mezcla. «Tú y tu hermana son piezas vivas de mi corazón, Elena, cortadas de mi pecho, en el momento que nacieron». «Pero te fuiste». Sacudiendo la cabeza, gritó la acusación. «¡Nos dejaste!». «También amaba a tus hermanas mayores, Pepti. No podía soportar la ida de mi Ariel y de mi Maribel, solas, en la oscuridad». Sollozando, Elena se limpió los ojos con el dorso de sus manos, su pecho herido con la fuerza de sus sollozos infantiles. «Extraño tanto a Ari y a Beth. Te extraño. Dejaste a Beth y a mí solas también y ahora no hay nadie que le enseñe a Beth cómo ser una mamá». «Lo sé. Lo sé». Caminando alrededor del mostrador,
Marguerite tomó la cara llena de lágrimas de Elena en sus suaves manos espolvoreadas de harina. Pero te he dicho, Elena, siempre fuiste la más fuerte de mis bebés. Incluso mi salvaje Bill tenía un corazón que siempre acarreaba contusiones, pero mi Elena es fuerte, como mi mamá. ¿Sabes que su nombre era Elena? ¿En serio? Una sonrisa que iluminó su rostro con tal belleza. Era la mujer más linda que Elena había visto. Sí, era suyo. ¿Cómo lo dicen? Una de esas inesperadas pero familiares pausas en su no tan fluido inglés. Su nombre de casa. Solo sus mejores amigos lo usaban. No sabía eso. Sí, lo sabías. Te conté historias sobre ella durante el tiempo en que mi pequeña Beth usó mi vientre como campo de fútbol. Risa que derretía como la miel contra la piel de Elena, dulce y un poco salvaje. Cuentos de mi fuerte madre para mi fuerte bebé. Elena sobresacó la barbilla, su ira mezclada con una sombría felicidad, al ser capaz de sentir de nuevo el tacto de su madre. Pensé que no recordabas mucho sobre la abuela. Pues recuerdo lo suficiente. El perfume de las gardenias exuberantes y fragantes en el aire. Su oscura piel de seda y dorada. Sus manos de huesos finos cuando Elena levantó la suya para sostener las mejillas de su madre. Te dejé el día que la bestia encontró nuestra casa, susurró Marguerite. Sabes de eso, ¿verdad? Elena pensó en las vetas de sangre en la alfombra, que le contó de la lucha brutal de su madre, que llegaría a sus hijas. La mirada rota en sus ojos cuando entendió que sus dos primogénitas estarían en silencio para siempre, y sabía que Marguerite no decía mentiras. Ella murió ese día junto a Ari y a Belle, dejando atrás una cáscara vacía. Todavía te necesitaba, insistió Elena, ignorando la verdad porque dolía demasiado. Habrías estado bien. Me gustaría que fuera así, asistí. Una palabra de gentil afecto de una tierra desértica bañada por el sol de Marguerite nunca conoció. No era fuerte, no como tú, no como mi mamá. Besando a Elena en ambas mejillas como siempre lo hacía, su madre la miró a los ojos. Cuida a Beth y cuida a mi marido. Una parte de él murió conmigo. Elena sacudió la cabeza, agarrando la muñeca de su madre, en un inútil esfuerzo de anclarla al mundo. Él me odia. No, Elena. Él te ama demasiado. Elena despertó con el eco de las palabras de su madre en la cabeza y las delicadas notas del perfume favorito de Marguerite en el aire, no dispuesta a perder el frágil vínculo a la mujer que le había dado a luz. Se acostó boca abajo, sus alas pintadas por la temprana luz del sol de la tarde, inclinándose desde el balcón, y la idea de su padre amándola tan extraña como el Hudson, volviéndose sangre. Oh, Jeffrey una vez más la amó como lo hizo con todas sus hijas. Ella recordaba la forma en que sostuvo su mano en la fuerte calidez de la suya, mientras la llevaba a ver los cuerpos de sus hermanas muertas, luchando contra los otros miembros de la familia, con el fin de dar a Elena lo que necesitaba, la paz de saber que Ari y Bill estaban a salvo, que el monstruo no las hizo como él. Los ojos de Jeffrey estaban húmedos cuando levantó la vista para despedirse, su fuerte rostro luchando contra lo que ahora sabía. Debió de ser un dolor insoportable. No pudo ser fácil para él el enfrentar los cuerpos rotos de dos de sus hijas mayores, pero lo hizo por una hija que vivió, pagando el doloroso precio y nunca haciendo que Elena se sintiera mal por su necesidad. No llores, había dicho Elena, enjuagando las lágrimas cuando él se inclinó. Ya no les duele. Ese papá
fuerte, amoroso y bondadoso. Le perdió hace muchos años. Tocándose la cara con las manos, imaginó que podía sentir la huella de los suaves besos de su madre. Un dolor agridulce en el interior. «Te amo, mamá», susurró, y era tan cierto como su oído ante la decisión de que Marguerite hizo en la última instancia. Era difícil dejar el momento y los últimos vestigios del recuerdo, pero una mirada al reloj le dijo que ya habían pasado 2 horas. Viendo fijamente al espejo del baño, intentó ver las sombras de los dedos de su madre, pero la huella no estaba. Desvaneciéndose con el tiempo, dolió. Respirando de forma irregular, se levantó y se lavó las lágrimas que soltó en el sueño. Se secó y luego se obligó a mantener su palabra a Montgomery. Se tragó la comida y fue a atar la correa de su ballesta cuando el teléfono sonó con un tono de banda de chicos de su media hermana había programado por sí misma. Eve, estaba a punto de ir a verte. Soy Amy. Fue la sorpresiva respuesta. Los dedos de Elena se congelaron en la correa que estaba a punto de atar en su lugar. La hija mayor de Gwendolyn no hablaba con Elena, probablemente por lealtad a su madre. A diferencia de Eve, Amy era todo lo contrario, suficiente mayor para entender que algo iba mal en la relación de sus padres, que su padre no amaba a su mamá como debería. Y sin embargo, Amy amaba a su padre, lo que le dejaba sin nadie a quien culpar. A Elena no le importaba darle a la adolescente un poco de su ira, no cuando ella entendía lo que era ser esa chica, confundida, enojada y triste al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Sabía que tenía que ser malo para que Amy rompiera su silencio. ¿Le sucedió algo a Eve? Teníamos mediodía de escuela, así que vinimos a casa a almorzar. Después de comer, padre encerró a Eve en su cuarto. Un torrente de palabras, como si Amy las hubiera estado conteniendo por demasiado tiempo. Él dice que le enviará a un internado en Europa en unas horas. ¿Dónde está tu madre? Gwendolyn había luchado por el derecho de Eve a permanecer en Manhattan y asistir a la academia de gremio. Visitando a abuela. La voz de Amy tembló. No puedo comunicarme. He estado tratando y tratando. A veces la recepción no es buena donde abuela vive y está lloviendo ahí. Elena sabía exactamente lo que era sentirse impotente para proteger a un hermano, y eso le enfureció, que Jeffrey pusiera a Amy en la misma posición. Me encargaré de eso. Ya estaba en las puertas del balcón, la nieve brillando bajo la luz solar. Estoy en camino. Mis ventanas no son lo suficientemente grandes para ti. Está bien. Elena no tenía la intención de esconderse en la casa de Everoaks. Planeaba golpear de cabeza a Jeffrey. Abrió con un empujón la puerta francesa del estudio de su padre en menos de 10 minutos, el cristal vibrando cuando las puertas se estrellaron contra las paredes a ambos lados. ¿Estás encarcelando a niños ahora? La cabeza de Jeffrey saltó de los papeles en su escritorio, empujando hacia atrás su silla ejecutiva de cuero negro. Se puso de pie, la luz del sol reflejándose en sus gafas de montura metálica. «Eleonora». «¿Qué? ¿También me quieres encerrar?» Tan enojada que casi no podía ver bien, sujetó con la mano el marco de la puerta derecha. «¿Qué está mal contigo?» Furia y súplica combinadas. ¿De verdad quieres que ella te odie como yo? «La quiero viva», gritó. Su voz despojada de la satisfacción urbana que usaban tan efectivamente como un arma. Llegó a casa con un ojo negro ayer. Entrenamiento de combate. ¿Entrenamiento de combate para una niña? Necesita ese entrenamiento, gritó en respuesta a Elena. Hemos tenido esta conversación. Ella enloquecerá sin una salida para sus habilidades de caza. Ya he perdido a 2 hijas. No perderé a otra.
Aturdida por la cruda declaración, las palabras de su madre aún frescas en su mente, apretó la jamba en un esfuerzo de encontrar su perdido sentido de razón. ¿Estás haciendo esto para protegerla? Quitándose las gafas, Jeffrey las dejó caer en el escritorio, encontrando su mirada con ojos sin escudo al mismo gris distintivo que le marcaba a ella y a Eve como sangre. ¿Sabes lo que sucedió cuando tenías 17? Preguntó, sus manos en puños desprovistos de color. Fuiste a la academia en las vacaciones y regresaste a tu internado con las costillas rotas. 3 meses después, fue una clavícula dislocada. 6 meses después de eso, un ojo negro y una mandíbula fracturada. Elena no se había dado cuenta de que el internado reportó las lesiones, mucho menos que su padre la siguió. Él hizo un buen trabajo en congelar cualquier cosa que tuviera que ver con el hecho de que su hija era una cazadora nata. Fue necesario, expresó a través de las conmociones. La única razón por la que fue capaz de asistir a esas clases intensivas de vacaciones fue porque el gremio la ayudó, consiguiendo que un juez firmara una orden que se contrapuso en la necesidad del consentimiento de Jeffrey. Al igual que Eve, Elena se hubiera vuelto loca sin la salida de esas sensaciones de práctica donde podía hacer y dar rienda suelta a su habilidad. Una cazadora nata tenía que cazar. La necesidad, una compulsión. Pero cuando se comunicaba con su padre, tenía su piel de cazadora encerrada, una niña hambrienta por su aprobación. Pretendía ser la dulce, normal y obediente hija que él quería que fuera. La tensa paz creada por su silencio, y el de él, había durado hasta que cumplió 18 y se matriculó en la academia a tiempo completo por encima de sus objeciones. Su más amarga lucha esa noche que la dejó emocionalmente sangrando, la resultante extrañeza de una década. Tenía que volverme más hábil que los Sí, porque los monstruos son tan fuertes que podrían arrancarte la cabeza con sus manos desnudas. Acechando alrededor del escritorio, la agarró por los brazos y la sacudió tan fuerte que sus dientes castañeron. ¿Sabes lo que se siente ver cómo a una mujer consigue arrancarle la cabeza? La sangre brota caliente y oscura, y tenerla en tu boca, en tus ojos, en tu nariz, hasta que es la única cosa que puedes ver, todo lo que puedes oler. Hasta aquí el capítulo 31 de La Legión del Arcángel. Gracias por escucharme.